Saludos a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la organización la posibilidad de presentar aquí un trabajo. La posibilidad, decía, de participar en este 8º Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinares Portuarios y en las 4ª Jornadas Internacionales de Historia y Patrimonio Marítimo. Bien, como tienen en pantalla, el título de mi ponencia es Puerto y Turismo, una relación conflictiva, el caso de San Sebastián en el siglo XIX. He puesto aquí el esquema de la ponencia con una introducción que pasaré ahora a explicar y luego una serie de apartados sobre el puerto, el ensanche de la ciudad, los modelos confrontados de ciudad, unas conclusiones y bibliografía, que es lo que aparecerá en el texto original de la ponencia. Bien, en este trabajo se pretende analizar las relaciones, no siempre fáciles, entre los espacios portuarios y los espacios turísticos a través de un estudio de caso. San Sebastián en el siglo XIX, como ya he anunciado antes. Se parte de la premisa de que muchas veces ambas actividades son difíciles de compatibilizar, donde el fenómeno turístico a veces convive o trata de convivir con puertos urbanos dedicados a actividades industriales. Bien, precisamente este fue el caso del gran debate que se produjo en San Sebastián a consecuencia del planeamiento de su primer ensanche. Recién comenzado el proceso de industrialización en el País Vasco, había determinados sectores industriales y comerciales interesados en hacer del puerto de San Sebastián un puerto industrial, frente a aquellos otros sectores que empezaron a ver las posibilidades de la playa de la Concha para una actividad turística aún prácticamente inexistente. Por tanto, el objeto de este trabajo es analizar la pugna entre ambos intereses y el modelo de ciudad que unos y otros querían. Y todo ello siempre en ese contexto de la industrialización del País Vasco que he mencionado y a la que San Sebastián no fue en modo alguno ajena. Cada vez parece más evidente que el origen del turismo, propiamente dicho, debemos encontrarlo en tiempos de la Revolución Industrial. Tal como ha señalado el historiador francés Marc Boyer, la revolución turística que emergió en el siglo XVIII fue contemporánea de la revolución industrial, no su hija. Esta revolución turística, como él la llama, propició la aparición de centros termales, por un lado, y de espacios balnearios junto al mar, por otro. Ambos casos, no obstante, presentan algunos aspectos en común, como por ejemplo, desde el lado de la oferta, la necesidad de medios de transporte, de alojamiento, de determinados servicios, de suministros, etc. Desde el lado de la demanda, estaríamos hablando, en un primer momento, de unas minorías que disponían de tiempo y dinero para poder pasar una larga estancia o en las termas o en la playa. Hablaríamos, evidentemente, de grupos sociales privilegiados. Ahora bien, centrándonos en los lugares costeros, estos no siempre se desarrollaron en espacios vírgenes, sino que, por el contrario, lo hicieron en asentamientos de pescadores o en localidades portuarias.
El caso de San Sebastián, que aquí nos ocupa, es una prueba evidente, aunque no la única, pues fue lo normal en toda la cornisa cantábrica o incluso en los primeros emplazamientos turísticos de Galicia. De ahí que algunos historiadores hayan reconocido que no es fácil distinguir entre un espacio playero y un puerto, ya que ambas funciones pudieron continuar operando a la vez. Incluso también debemos decir que en la aparición de estos balnearios marítimos, el ferrocarril tuvo un protagonismo decisivo, cuando en muchas ocasiones contribuyó precisamente a incrementar los tráficos comerciales de dichos puertos. En la segunda mitad del siglo XIX hay sobradas evidencias de la doble condición de puertos pesqueros o de mercancías y de centros de baños de ola, por ejemplo, en numerosas localidades británicas, tal como se aprecia en algunas guías de viajes de la época, ¿no? El caso de la guía Baedeker, una de las más conocidas, sería un ejemplo de lo que estoy diciendo. En San Sebastián, la actividad balnearia fue compatible con la pesquera, habiéndose mantenido esta coexistencia durante décadas. No así con la posibilidad de hacer de San Sebastián un puerto de mercancías, un puerto industrial, tal como veremos en este trabajo. De ahí que el objetivo de este estudio sea analizar la relación de conflictividad que se produjo a mediados del siglo XIX entre quienes deseaban un puerto industrial y quienes esperaban o quienes aspiraban a convertir San Sebastián en el gran centro balneario de España, aprovechando el paisaje, la playa, el clima atlántico, etc. Desde el punto de vista historiográfico, no son demasiados los estudios que tratan de poner en relación ambas realidades, la portuaria y la balnearia. Cabe destacar, sin embargo, un interesante y pionero estudio de Mercedes Taller para el caso de Barcelona, ya publicado en 1996. No obstante, durante mucho tiempo, ambas han sido realidades separadas, primando en cualquier caso el análisis de la actividad portuaria e ignorando o relegando a un plano muy secundario la actividad balnearia. Borsay y Walton, dos historiadores británicos, publicaron una obra en 2011 en la que se analizan las relaciones, no siempre pacíficas, es verdad, incluso a veces conflictivas, entre ambas realidades, la portuaria y la turística, estudiando principalmente diferentes localidades de Gran Bretaña, aunque también algunas del resto de Europa, para ver qué relaciones de conflictividad se establecieron entre ambas realidades. Este trabajo, precisamente, se inserta en esta línea de análisis y trata de sumarse a la agenda de investigación propuesta por Borsay y Walton en la medida en que las estaciones balnearias marítimas a menudo deben ser vistas en simbiosis o en relación con actividades tales como la pesca, el comercio marítimo o incluso la actividad manufacturera. San Sebastián fue, desde su origen medieval, una ciudad
que tuvo, al menos hasta el siglo XIX, a mediados del siglo XIX más en concreto, una doble función: militar por un lado y comercial por otro. La actividad pesquera existía, pero fue siempre más bien secundaria. Además, desde los años 40 del siglo XIX empezó a desarrollarse una incipiente industria. Fue a partir de ese momento cuando la conflictividad entre la actividad balnearia y portuaria fue a más. No tanto por la pesca, subsector que podía beneficiarse de los veraneantes, sino de la concepción industrial de su puerto, al pretender abarcar buena parte de la bahía de la Concha, mermando así las posibilidades de su despegue turístico. Se hace necesario, en consecuencia, analizar la complejidad existente en las relaciones entre estación balnearia y puerto. Lo primero que tenemos que decir es que, ubicada en el extremo oriental del mar Cantábrico, la historia de San Sebastián ha estado siempre muy ligada a su condición de ciudad portuaria. Aunque, dadas las limitaciones de sus instalaciones portuarias, los comerciantes locales pronto optaron por operar también desde el vecino puerto de Pasajes, distante unos 10 kilómetros. De esta manera se estableció un auténtico tándem entre San Sebastián y Pasajes, que funcionó especialmente bien en el siglo XVIII, gracias a la Compañía Guipuzcoana de Caracas. Hay que recordar que por la Real Cédula de 25 de septiembre de 1728 se adjudicaba a esta sociedad el comercio con Venezuela, haciéndose con el monopolio del comercio de cacao venezolano a partir de 1742. Los años centrales de esa centuria del 18 fueron especialmente prósperos para el comercio marítimo de San Sebastián. Pero las nuevas medidas librecambistas, puestas en marcha a partir de la década de 1760, empezaron a amenazar esta bonanza. Además, habría que añadir la propia conflictividad política del último tercio y principio del último tercio del siglo XVIII y principios del XIX. Primero, la guerra de 1779 de Francia y España contra Gran Bretaña, y después el estallido de la Revolución Francesa y las sucesivas contiendas de la Convención y de la Independencia contra Francia, cuyo saldo, en este último caso, no pudo ser más trágico para San Sebastián, ya que el incendio de 1813 supuso la práctica destrucción de la ciudad. De esta manera, las primeras décadas del siglo XIX fueron años de languidez económica y de reconstrucción urbana. Con todo, los esfuerzos de los comerciantes de San Sebastián no se desvanecieron. Se empeñaron en conseguir la habilitación de este puerto para el comercio con América y Asia, y el traslado de las aduanas del interior a la costa y a la frontera, ya que, en función de los fueros, las fronteras se localizaban en la línea del Ebro, es decir, en el interior. Ambas medidas fueron consideradas fundamentales por la burguesía de la ciudad para conseguir
la recuperación económica. Si bien el inconveniente estribaba en que iban en contra del mantenimiento intacto de los fueros. De ahí que las disputas entre los partidarios de ambas posturas fueran constantes durante estas primeras décadas del siglo XIX, terminando dichas disputas de la peor de las maneras posibles, en la Primera Guerra Carlista, donde se enfrentaron, ¿no?, los tradicionalistas partidarios del carlismo y los liberales partidarios de Cristina. Bien, pues una vez concluida la contienda, el 29 de octubre de 1841, las aduanas fueron trasladadas a la costa y a la frontera, satisfaciéndose así los intereses de los comerciantes de San Sebastián, abriéndose un nuevo periodo de esperanzas. Desde entonces se detecta una fase de recuperación de la actividad comercial, no solo en el puerto de San Sebastián, sino también en las demás ciudades del Cantábrico Oriental. En concreto, para el caso de San Sebastián, entre 1845-46 y 1860-61, la tasa anual de crecimiento del valor de las aduanas de Guipúzcoa fue del 7,78%. Como ya había sucedido en el pasado, este repunte de la actividad comercial puso de nuevo de manifiesto las carencias del puerto de San Sebastián, ¿no?, por lo pequeño que era, retomándose nuevas iniciativas para establecer una serie de mejoras. De esta manera, una Real Orden del 30 de abril de 1847 estipulaba la formación de un plan de mejoras. Y aquí sería muy importante la figura del ingeniero de caminos Manuel Peyroncelli, que estuvo trabajando precisamente en la mejora del puerto de San Sebastián en este periodo. Es importante además señalar que en esos años el puerto de Pasajes había quedado prácticamente anegado debido a los escasos tráficos comerciales y a la falta de mantenimiento. Pero además hay que también subrayar la figura del ingeniero francés Pablo Emilio Wissoc, que era el encargado del tendido ferroviario de la línea del norte. Pues bien, Wissoc estudió la posibilidad de ampliar las instalaciones portuarias comunicando el puerto marítimo con el antiguo puerto fluvial de Santa Catalina. El proyecto no salió adelante porque implicaba ocupar un suelo destinado posteriormente al ensanche de la ciudad. Aquí tendríamos el plano de San Sebastián y sería establecer una ampliación del puerto y una conexión con lo que sería el cauce fluvial que se observa, y entonces establecer una comunicación entre el mar y el río Urumea en concreto, atravesando todo el centro de la ciudad, que como vemos en ese plano de Damero, sería lo que luego fue el ensanche. Este proyecto fue por eso descartado, porque digamos condenaba a todo ese espacio que se pensaría para luego lo que iba a ser
todo el ensanche de la ciudad posteriormente desde los años 60. Precisamente vamos a decir alguna cosa sobre el ensanche del arquitecto Antonio Cortázar. La Real Orden de 17 de marzo de 1862 hacía que San Sebastián perdiese su carácter de plaza militar, de manera que ahora el ayuntamiento quedaba autorizado a derribar las murallas. Las autoridades municipales tenían desde este momento las manos libres para poder diseñar su plan de ensanche. Pues bien, el 20 de julio de ese mismo año, 62, la Corporación Municipal publicaba las bases para la ampliación de la ciudad. Este documento es importante porque las bases insistían en ese carácter mercantil de San Sebastián, por lo que los proyectos que se presentaran tenían que atender esta realidad. De esta forma, la comisión nombrada al efecto eligió como vencedora la propuesta del arquitecto mencionado Antonio Cortázar. El proyecto de Cortázar reflejaba a la perfección las condiciones expresadas en dichas bases. De hecho, su proyecto reforzaba el carácter mercantil de San Sebastián, apostando por la construcción de una vía férrea, una especie de tranvía para mercancías, entre la estación de la Compañía del Norte y el puerto. Lo que era una apuesta peligrosa, ya que implicaba vehiculizar los tráficos por la trama urbana. Cortázar apostaba por hacer del puerto de San Sebastián un verdadero núcleo comercial, previendo una aduana y grandes almacenes o depósitos de mercancías. De esta forma, Cortázar respondía a lo planteado en las bases, aunque, a decir verdad, tampoco fue ajeno al desarrollo turístico que la ciudad estaba experimentando desde hace unos años, y reservó la parte meridional de su ensanche, la más próxima a la playa de la Concha, a este fin turístico. El proyecto de Cortázar había priorizado los aspectos eminentemente comerciales, teniendo en cuenta además ese incipiente proceso de industrialización en que estaba inmersa la provincia de Guipúzcoa desde hacía 2 décadas. No obstante, el ayuntamiento le instó a que realizara un nuevo proyecto, a pesar de haber sido el ganador, incorporando algunos aspectos del que había presentado Martín Saracíbar, que había quedado en segundo lugar. Ahora se aspiraba a buscar, por parte del ayuntamiento, a buscar un nuevo equilibrio entre ambas actividades, la industrial comercial y la turístico terciaria. Por ejemplo, la línea férrea prevista entre la estación del norte y el puerto no debería construirse, ya que canalizar los flujos comerciales, como he mencionado antes, por el centro de la ciudad no era lo más sensato, sobre todo si se quería impulsar el desarrollo turístico. Otro tanto se podría decir de las instalaciones portuarias contempladas en el proyecto original de Cortázar. En este punto la reflexión era de más calado, pues la capacidad del puerto era la que era, es decir, era un puerto pequeño. El de San Sebastián no parecía un puerto demasiado apto
para unos barcos a vapor cada vez más grandes. Por eso, la opción más factible era otra vez fijarse en Pasajes, tanto por su cercanía como por las posibilidades que tenía con una bahía bastante mayor. Estamos hablando, por lo tanto, de dos modelos confrontados de ciudad. La elección de una opción u otra llevaba inextricablemente a dos posibles modelos de ciudad confrontados. Uno de predominio terciario y otro de carácter mercantil portuario e incluso industrial. Dos modelos que muy pronto entraron en tensión. En efecto, en 1865 surgió una fuerte polémica entre los bulevaristas y los antibulevaristas. Es decir, entre quienes deseaban que el paso de la ciudad vieja, del casco histórico, al nuevo ensanche se hiciese mediante una gran alameda ajardinada, concebida como un espacio abierto para los paseantes, es decir, como un bulevar, con fines meramente recreativos y lúdicos, y entre aquellos que se oponían a introducir cambios en el trazado original de Cortázar por las malas consecuencias económicas que podía traer, apostando por lo tanto por una ciudad más comercial portuaria. Y este fue el gran debate entre los bulevaristas y antibulevaristas, o los partidarios de un modelo de ciudad y de otro modelo de ciudad. La polémica fue de tal alcance que tuvo su reflejo en la crisis institucional en la que se vio afectado el ayuntamiento, al presentarse ambas propuestas a votación. Los concejales se dividieron en dos, de manera que ante el empate, el alcalde, en segunda vuelta, hizo uso del voto de calidad para alterar el proyecto a favor del bulevar. El Real Decreto del 29 de mayo de 1866 aprobaba este proyecto de Alameda y el bulevar se convertiría con el tiempo en una de las zonas de ocio más características de la ciudad, en un lugar de paseo y de esparcimiento. Ahora bien, como puede deducirse, esto implicaba una derrota de ese patrón de ciudad mercantil portuaria e industrial que inicialmente figuraba en las bases del ensanche, ¿no? Y que era el que había ganado con el proyecto de Cortázar. Ahora, introduciendo estos cambios en el propio proyecto de Cortázar, se abogaba por una ciudad con una estructura económica más equilibrada, en la que el modelo terciario fuera predominante, aunque con un sector industrial nada desdeñable. En la década de los 60 se pusieron las bases para la ejecución de este modelo, y en los años de la Restauración fue cuando se gestó realmente. Ahora bien, para poder llevar a cabo este proyecto y restar importancia industrial al puerto de San Sebastián, todo parece indicar que la burguesía local contaba con una alternativa de recambio, que era el puerto de Pasajes. Como he dicho, en ese momento anegado, pero con grandes posibilidades, como ya se había visto en el siglo XVIII. Así las cosas,
en 1863, la superioridad dio instrucciones a los ingenieros de caminos de las provincias vascongadas para que llevaran a cabo un estudio sobre dicho puerto. Es decir, ver cómo estaba el puerto de Pasajes y qué se podía hacer. Aquí van a destacar los trabajos de dos ingenieros de caminos, que fueron Francisco Lafarga y el ya mencionado Manuel Peyronceli. Además, el Estado cedió a la provincia de Guipúzcoa, a la Diputación Foral en concreto, el puerto de Pasajes y los terrenos ganados al mar con las obras de mejora del mismo. Es decir, que mientras los puertos españoles declarados de interés general se constituían las juntas de obras de puerto como organismos de gestión, en Pasajes el Estado lo cedió a la provincia y esta a su vez a una empresa privada. En concreto, la Diputación propició la creación de la Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes, constituida en 1871 como sociedad anónima para llevar a cabo las obras de reforma. Pasajes se convirtió en las décadas finales del siglo XIX en el gran puerto comercial e industrial de la provincia, disminuyendo muy considerablemente el tráfico de mercancías por el puerto donostiarra, que pasó a desempeñar un papel muy secundario por lo que al comercio internacional se refiere. San Sebastián, por lo tanto, fue perdiendo su importancia portuaria a partir de este momento y en la medida en que Pasajes se convirtió en el gran puerto comercial e industrial de la provincia e incluso de provincias próximas. En este sentido, la conexión ferroviaria resultó fundamental, sobre todo en el último tercio del siglo XIX, cuando Pasajes estuvo ya a pleno rendimiento. San Sebastián pudo reorientar así su trama urbanística hacia el sector terciario, resultando especialmente importante el turismo, hasta el punto de que se convirtió en la capital turística de España. De esta manera, aquella bahía que pudo haberse convertido en un fondeadero devino un espacio de baños de mar y poco después en un escenario privilegiado de deportes náuticos, que fue la bahía de la Concha. De manera que el resultado de ese conflicto entre resort y puerto cayó precisamente del lado del resort, es decir, el espacio turístico, la ciudad turística que poco después alcanzaría fama no solo nacional sino internacional. El proyecto de Cortázar es verdad que marcó la configuración urbana de San Sebastián, pero no estuvo exento de algunas reformas y ampliaciones. Y aquí, entre los arquitectos, hay que destacar a José Goicoa, al que la ciudad debe algunas de las principales modificaciones del plano original de Cortázar. Los trabajos inspirados por Goicoa dieron como resultado una mejora sensible del plano primitivo presentado por Cortázar. Estas modificaciones supusieron, en consecuencia, una mejora notable e hicieron de la ciudad un espacio agradable y digno de ser visitado. En conclusión, y para terminar, hemos visto cómo, siguiendo un poco la agenda de investigación
de los profesores Burnside y Walton, este trabajo ha tratado de analizar precisamente la relación existente entre estación balnearia y puerto y la conflictividad que esto suscitó. Y cómo en el caso de San Sebastián esta conflictividad fue muy elevada, obligó no solamente a todo el cambio que hemos dicho del plano de la ciudad, sino que incluso esto se trasladó a una confrontación directa entre dos modelos económico-urbanísticos, triunfando finalmente el modelo terciario turístico, y algo que fue posible, sobre todo, por lo que hemos dicho a lo largo de la intervención, que fue la cercanía del puerto de Pasajes, que aquí juega un papel fundamental. Cómo, al estar situado a solo 10 kilómetros, se estableció un espacio geográfico, económico, en el que las actividades terciarias se centraban fundamentalmente en San Sebastián, aunque también es verdad que hubo un desarrollo industrial que hay que tener en cuenta, y como en el espacio comprendido entre la ciudad y el puerto, en esos 10 kilómetros, también se estableció toda una actividad portuaria industrial importante. De manera que se pudo salvar de esta manera el modelo de ciudad auspiciada por quienes veían en el turismo y en el terciario el sector que debía predominar en San Sebastián, dentro de ese contexto, insisto, de industrialización del País Vasco. Bien, hemos visto por lo tanto esa relación de conflictividad, que es la que a mí me interesaba destacar, insisto, siguiendo un poco la agenda investigadora que propusieron los profesores Burnside y Walton. Sin más, muchas gracias por su atención.